los modelos econométricos, porque en realidad justo lo que van a ver acá adentro también es un modelo econométrico. Carmina y José Alberto les podrán seguramente decir mucho más acerca del modelo de lo que yo haga. Yo voy a intentar compartir todo porque lo que quisiera presentarles, no sé si antes vieron como la página de internet de Ibero y ahora la presentación de PowerPoint. ¿Vieron las dos? Perfecto. Buenísimo. Bueno, pues, déjenme ver más chiquito aquí todos. Somos demasiados. Ok. Bueno, lo que yo les voy a presentar es una experiencia que tuvimos de colaboración con la oficina de ONU Mujeres México en México y específicamente con una iniciativa que surgió, o más bien que se materializó en 2017, que se llama el Centro Global de Excelencia en Estadísticas de Género, que está auspiciado tanto por ONU Mujeres, por su iniciativa de Women Count, y por el INEGI en México, de tal forma que, pues, a partir de el objetivo 5 de los Objetivos de Desarrollo Sustentable y de cómo pensar que estos, de alguna manera, objetivos pudieran estar todos directamente relacionados con la sustentabilidad, pues surgió esta primero idea, digamos, de cómo generar información acerca de la igualdad de género, el empoderamiento de la mujer, y cómo hacerlo a partir de la revisión, digamos, de información, un poco con el seguimiento de los objetivos. En México ha habido, digamos, el sección anterior hubo una revisión y hacia el final de la información que se iba generando, digamos, en cuanto a cada uno de los objetivos. Y este en particular siempre ha sido de los más rezagados, y entonces de ahí una serie de iniciativas de procurar, digamos, buscar información. Y ese, digamos, es el sentido de creación de este Centro Global de Excelencia, que pues un poco lo que busca es, digamos, abrirse a investigaciones, no solo en términos de género, ¿no?, sino en un campo mucho más amplio, tratando de generar información, indicadores, conocimiento acerca de temas muy específicos para este tema, ¿no? En particular, digamos, su política hacia los siguientes años está digamos, muy relacionada con el empoderamiento económico de las mujeres, la violencia del feminicidio y el sistema de prevención y atenciones que está, digamos, vinculado a las mujeres y, digamos, al sistema de cuidados que muchas veces está, digamos, como responsabilidad de parte de las mujeres. Entonces, en este contexto, es que el centro planteó un proyecto que titula Género y Territorio desde el análisis geoespacial, un poco con, digamos, la posibilidad de que muchos de esos indicadores pudieran tener una componente espacial y que entonces se pudiera, digamos, abordar la perspectiva de género desde un ámbito mucho más amplio, como podría ser el territorio. Entonces, esencialmente tienen digamos, estas tres líneas de trabajo: la modelización para un enfoque territorial y género, la gestión, diseño de metodologías y herramientas geoespaciales, y pues un poco su integración en tanto recursos de análisis como, digamos, medios para comunicar resultados y acercar información esencialmente a los tomadores de decisión. Y en 2019, el año pasado, por ahí de principios del año pasado, lanzaron una convocatoria que tenía este nombre espantoso, pero digamos que está más o menos en la idea de, pues de alguna manera, ir construyendo una plataforma en la cual pudiera, digamos, caber tanto este entendimiento, digamos, del tema de género desde la perspectiva territorial, espacial, ¿no?, la construcción de metodologías y el diseño, digamos, de herramientas. Entonces, básicamente nuestro trabajo, y digo nuestro trabajo porque aunque fue una convocatoria de estas, digamos, muy de Naciones Unidas de personas, lo que hicimos fue plantearles la posibilidad de que pues el Centrus se acercara a participar con ellos, justo en el tema de que pues género, digamos, es parte fundamental de la sustentabilidad. Es decir, nadie puede pensar en sustentabilidad si no, digamos, pensamos en igualdad entre todos y en particular igualdad entre géneros, ¿no? Entonces creo que por ahí va un poco nuestro interés, y pues un poco en la idea de acercar, digamos, métodos y herramientas
de diseño geoespacial, un poco para entender estas problemáticas. Entonces, bueno, en términos de lo que se hizo específicamente fue participar en la construcción de un modelo econométrico para predecir justo la participación laboral de las mujeres, es decir, más que para predecir, sobre todo para tratar de entender, digamos, cuáles son los factores en una concepción o una conceptualización, digamos, en términos de qué factores en lo personal, en lo familiar y en el entorno, de alguna manera influyen en las oportunidades de ingresar al mercado laboral por parte de las mujeres. Entonces, eso, digamos, fue una discusión conceptual que, digamos, encontró su referente en un modelo econométrico como la posibilidad, digamos, de poder explorar esa serie de factores. Se construyó un ejercicio a nivel nacional con datos municipales, con fuentes, digamos, de muy distinta naturaleza. La encuesta intersexual del 2005, que digamos, pues es hasta ahora la información de censo más reciente que tenemos, bueno, en este caso de una encuesta. Los censos económicos del 2014, un poco para coincidir con fechas, bases de datos de inclusión financiera y un componente espacial que tiene que ver con un índice de accesibilidad entre localidades que mide, digamos, qué tan lejos o cerca estoy de otras localidades, ¿no? En una cercanía, como una medición en minutos, ¿no? Entonces, que depende, digamos, de, pues, el tipo, digamos, de conexión que puede encontrar, el tipo, digamos, de sitio, digamos, si es más rural o más urbano, la pendiente, digamos, de los sitios, etcétera, ¿no? Digamos, es un índice que mide, digamos, o que aproxima la accesibilidad entre localidades. Esto lo podría explicar seguramente mejor Carmina que yo, pero supongo que para nuestros economistas que están de este lado, como dice Carmina, esas son las variables que ocupamos y pues están, digamos, por lo menos el sentido y los signos de un poco lo que esperábamos. Este proceso, pues en realidad tiene, como les decía, algunas variables que hablan, digamos, propiamente de características de las mujeres, es decir, si son población indígena o no, los años, digamos, o el número de hijos que tienen, pero también cuestiones que tienen que ver más con la familia y entonces, digamos, el nivel o los años de escolaridad, o variables que tienen que ver más con el entorno, como, bueno, cuántas unidades de servicio hay, digamos, en esa comunidad, o el número, digamos, de instituciones financieras, es decir, de alguna manera son variables que reflejan lo que conceptualmente se había construido en términos de entender la participación laboral de la mujer, en términos de características propias de las mujeres, de sus familias, ¿no? Y del entorno, digamos, donde ellos suceden. Y un poco el modelo, pues es la manera de, digamos, entender qué variables son más o menos significativas, ¿no? Y en qué medida eso me puede ayudar a entender, digamos, como la problemática y sobre todo a verlo reflejado territorialmente, en este caso a partir de observaciones municipales. Digamos, en términos de la primera parte, ¿no? Es decir, una vez que se tuvo el modelo conceptual y una primera aproximación de cómo entenderlo, lo que sucedió fue que a partir de digamos, de esa aproximación conceptual, planteamos una serie de componentes de diseño para que la plataforma, que digamos era al final lo que nosotros íbamos a construir como un demo, pues de alguna manera pudiera capturar tanto el entendimiento de cómo se acerca uno a la problemática en términos conceptuales, ¿no? Es decir, se trata de entender, digamos, en este caso la participación laboral desde una aproximación mucho más territorial o espacial, ¿no? Y, digamos, haciéndolo de una manera que permita, digamos, entender cómo ciertos factores en ciertos lugares o territorios, ¿no? Pueden de alguna manera ser más o menos significativos, o que me pueden ayudar a explicar el fenómeno, o que en todo caso a los tomadores de decisión les puede dar, digamos, herramientas para decidir acerca de ello. Un segundo módulo en donde la verdad es que avanzamos poco en términos, digamos, de lo implementado, aunque mucho en términos de, digamos, de pensar qué tipo de herramientas y análisis se podría hacer para, digamos, dar cuenta de fenómenos, digamos, en este caso de corte de género, pero con una componente espacial, para, digamos, tener un set, digamos, de herramientas que pudieran permitir hacer, digamos, un poco este análisis exploratorio e inclusive un tanto predictivo, y, bueno, generar una serie de herramientas de visualización y comunicación que permitieran,
pues dar cuenta de los resultados y sobre todo pues explicar, digamos, el proceso, ¿no? Digamos, aquí un poco el sentido de estas herramientas tiene que ver con dos cosas, ¿no? Uno, facilitar, digamos, el proceso de comunicación de lo que se está tratando de estudiar, y dos, pues ir acercando herramientas a los tomadores de decisiones, ¿no? En términos de hacer, digamos, explícitos los temas bajo estudio. Entonces, digamos, conceptualmente, ¿no? La herramienta que les voy a mostrar ahora, bueno, las dos, porque una cosa que está sucediendo es que el proyecto empezó el año pasado, justo acaba de, digamos, como nuestra participación acaba de terminar en junio, va a iniciar, digamos, una nueva etapa de este proyecto, tratando de, bajo esta línea y este diseño que se construyó, abordar nuevos temas, ¿no? Es decir, el tema de feminicidio, el tema de sistemas de cuidados, ¿no? Pero ya, digamos, con esta lógica y sobre la plataforma que les voy a enseñar. Entonces, el último, digamos, pues los últimos meses de este primer año, básicamente lo que se hizo fue transferir, digamos, la aplicación que nosotros hicimos como un demo a una plataforma de INEGI que, digamos, recupera y reproduce, digamos, la propuesta de tener la parte del entendimiento conceptual, la herramienta, digamos, que permite mostrar el resultado de la regresión e incluso, digamos, hacer una pequeña construcción de escenarios y, bueno, la parte mucho más visual de cómo se comunica. Esta es nuestra versión demo en desarrollo. Le voy a dar un clic y si la ven me dicen. ¿Sí todo el mundo la ve? Vemos una pantalla morada. Ven una pantalla morada, exactamente. Este fue el prototipo que diseñamos bajo el proyecto y que luego está retomado por este que está acá. Bueno, ustedes van a disculpar, pero justo está en la transición en que nosotros vamos a dar de baja el morado que acaban de ver. INEGI tiene que poner, digamos, con acceso libre esta plataforma que es donde están diseñando. Entonces, la verdad es que se los puedo enseñar en los dos lados, ¿no? O sea, piensen que esto es el esfuerzo de ¿cómo se llama? De un proyecto pequeñito y este es el esfuerzo, digamos, institucional del INEGI en el tema, ¿no? Pero esencialmente, digamos, reproduce la misma estructura, ¿no? Es decir, pueden llegar, digamos, a la parte visual de este lado y, bueno, de este lado también podríamos llegar a la parte visual. Pero, digamos, esta plataforma lo que hace es hablar un poco acerca de este proyecto que les he platicado así como rapidísimamente, de cómo entender, digamos, los temas de género desde una perspectiva espacial o territorial, ¿no? Y de, bueno, cómo ir construyendo una serie de ejercicios, digamos, en particular. Entonces, aquí hay un poco como de información, déjenme más porque no puedo, ok. Bueno, esta es un poco la plataforma final ya, digamos, donde está mostrado el modelito econométrico que les platicaba hace ratito. Está, digamos, el modelo construido a partir de el porcentaje de mujeres que trabajan y pues la serie de variables, digamos, que explican cada una de ellas, ¿no? La edad promedio por municipio, los años de educación, eso creo que no sé si lo ven abajo, pero tal vez ahí sí me pongo. Acá está un poco la leyenda de cada una de esas variables. El número de hijos, ¿no? El porcentaje de población indígena que aparece por cada uno de ellos. La diversificación, el número, digamos, de sectores. La producción total agrícola, la industrial y la de servicios. Y bueno, el número, digamos, de unidades de servicio y unidades financieras en cada uno de los municipios, además del proxy que les decía de accesibilidad en términos de los verdes son, digamos, municipios que tienen, digamos, una mayor accesibilidad a localidades de su entorno, y las rojas, ¿no? Que aparecen en el norte y un poco en el sur, son municipios que, digamos, están muy aislados, ¿no? Y entonces, pues un poco lo que permite la herramienta es ver cómo esta aproximación, digamos, que se hace del porcentaje de mujeres que trabajan, me sirve un poco para entender, ¿no? A nivel de municipio, ¿no? Si yo me acerco, digamos, a municipios que tienen un porcentaje muy pequeño, ¿no? Entonces puedo ver, por ejemplo, en este caso es Moris en Chihuahua, ¿no? Puedo ver, por ejemplo, con respecto del estado, ¿no? Que, bueno, pues está en un rango más o menos bajo porque hay
desde valores mínimos que están cercanos a cero, prácticamente cero, hasta, en este caso, el 45%, digamos, de las mujeres que trabajan seguramente es Chihuahua, ¿no? Y el menor es Buenaventura. Para este municipio, pues está en punto 12, ¿no? Pero también lo puedo comparar con respecto del país, ¿no? Si puedo saber cada una de ellas. Pero no solo el valor, digamos, del resultado del modelo, sino también de cada una de las variables que componen al modelo. Entonces puedo darme una idea de qué características tiene ese municipio en términos de, bueno, no solo el porcentaje de mujeres que trabajan, la estimación, digamos, que se hizo, y un poco pueden ver aquí la diferencia entre el porcentaje y la estimación, pero puedo ver el promedio de edad de las mujeres que están ahí, sus años, digamos, de educación, el número de hijos, los sectores, digamos, que están presentes en ese sitio. Por ejemplo, aquí no hay unidades de servicio de cuidado, es decir, no hay guarderías, no hay, digamos, infraestructura que permita, digamos, dejar a los hijos antes de la educación formal. El porcentaje de población indígena, la inclusión financiera y la accesibilidad, ¿no? Que, digamos, acá es un tema importante porque, bueno, en promedio estoy pues poco más de, casi poquito más de 3 horas, ¿no? De moverme hacia cualquier localidad promedio que esté por ahí cercana, ¿no? Y bueno, pueden ver un centro del país, pues un poco con mayor, digamos, participación en el porcentaje laboral, ¿no? Quizás si me acerco a Benito Juárez. Ok, miren, podemos ver aquí en este caso, por ejemplo, a nivel nacional, bueno, el porcentaje más alto de mujeres laborando está en Colima, pero bueno, Benito Juárez está prácticamente ahí cerca. Y bueno, pueden ver, por ejemplo, en términos de accesibilidad, ¿no? El número de unidades financieras, por ejemplo, del sistema de cuidados, ¿no? Es decir, la diferencia, digamos, que hay un poco en las variables. Y entonces, cómo esto, digamos, va configurándose espacialmente, ¿no? Les decía que en la segunda parte de esta plataforma es esta, digamos, pestaña que está acá, que es un poco la generación de estos escenarios. Aquí lo que hay es un modelo que construyó José Alberto en términos de, digamos, a partir de este modelo que teníamos del porcentaje de mujeres que trabajan, lo que se hizo fue asumir que por municipio se aumentaba el número de sectores, digamos, de producción, y entonces, pues, municipios que tenían muy poquitos sectores, ¿no? A lo mejor aumentaban, digamos, su oferta, y entonces eso de alguna manera representaría un mayor porcentaje, ¿no? Entonces aquí, digamos, uno, pues, no es que genere como tal el escenario, sino que en realidad ese escenario ya está construido, pero bueno, una vez que yo tengo, digamos, los dos escenarios, puedo, digamos, empezar a moverme y a diferenciar, digamos, entre lo que sucede en un municipio con el modelo, digamos, original y lo que sucede con un municipio en el modelo, digamos, que está aquí presente. Y bueno, tengo la misma posibilidad de ir evaluando, digamos, como los cambios que están en ese tema, ¿no? Eso lo puedo hacer un poco acá. Déjenme lejos, cierro esto. Y bueno, aquí puedo más bien jugar como con la transparencia en términos de, pues, seguir explorando tanto el escenario o el modelo originalmente puesto, ¿no? En términos de, pues, tratar de entender qué es, digamos, un poco lo que define, pues, en este caso, la aproximación a la participación laboral, a partir de una herramienta, bueno, que me permite, digamos, pues, jugar un poco con esto. Algunas otras cosas que están, es que, bueno, normalmente los que trabajamos con datos espaciales, estas cosas ya no nos sorprenden en nada, y entonces lo que uno siempre busca es descargar los datos. Entonces, en este caso, miren, si yo hago clic aquí, ¿no? Pues puedo descargar la base de datos como un CSV, donde vienen, digamos, todas las variables del modelo, el propio modelo, o un shape, digamos, que me representa, digamos, como toda esta información. Y pues, por lo demás, digamos, la documentación asociada a cada una de las variables y su metadato respectivo, ¿no? Pues es un poco en lo que hemos trabajado. Les decía que yo entré aquí con clave porque, pues, todavía hay una serie de cosas que se están trabajando. Por ejemplo, este tercer módulo, pues, en particular debería de incorporar una serie de información adicional, ¿no? Que permitiera, pues, empezar a contextualizar tanto este modelo como los posibles escenarios que se generaran, ¿no? Para, digamos, armar una discusión o un entendimiento más profundo
del fenómeno. Y lo que les decía que, pues en realidad a nosotros un poco, bueno, por ejemplo, a mí en particular, yo empecé a jugar no con los escenarios de la regresión o no con las regresiones, pero sí con otros modelos de agrupamiento espacial, ¿no? Tratando de encontrar patrones acerca de grupos de municipios que tuvieran, digamos, como las mismas características en términos de su porcentaje, digamos, de mujeres laborando, pero que además las variables que explican, digamos, de alguna forma ese porcentaje, pues, digamos, también tuvieran características similares, ¿no? Entonces, esta idea de empezar a construir modelos de agrupamiento, pues, por ejemplo, ahora nos llevó a plantear un proyecto con la convocatoria COVID, ¿no? En términos de construir modelos igual que ayuden un poco a entender patrones espaciales de, en este caso, bueno, temas de letalidad y mortalidad en el COVID, pero bueno, en este caso el tema es género y entonces un poco la idea de las siguientes aproximaciones en términos de feminicidio, en términos de cualquier otra dimensión que abarque el estudio de género, pues podría, digamos, retomar este esfuerzo y esta plataforma que, como les digo, pues construimos entre José Alberto, Carmina, un par de colegas de fuera y la participación muy puntual de un par de personas más en términos de, digamos, desde cómo abordar la propuesta en términos de correctamente usar el lenguaje, ¿no? De qué tipo, digamos, de producto podríamos generar. Creo que a mí en lo particular, un poco lo que me deja es esto, o sea, mi responsabilidad no fue ni programar, ni construir el modelo, ni nada. Mi responsabilidad fue más bien coordinar o ni siquiera coordinar, sino más bien tratar como de que se entendieran un grupo a lo mejor eh, de expertos en género, con un grupo de expertos en economía, con un grupo de expertos programadores, ¿no? Entonces mi papel fue así como de, mira, lo que él quiere decir es que es esto, y lo que él quiere que hagas es esto, ¿no? Entonces, creo que es un papel incipiente en la interdisciplina, pero la verdad es que en ese sentido fue bastante divertido. Creo que ya, si tienen así como cositas específicas, pues podríamos como trabajar si quieren o hacer alguna cosa sobre la plataforma. Pero en general, creo que inclusive hasta podría dejar de compartir la pantalla si quieren. Muchas gracias, Juan. No, no había yo caído en la cuenta de justo ese papel que jugaste, pero sí, creo que aportaste mucho en ese sentido. Beatriz tiene una pregunta. Dice, ¿qué tanto se pueden desagregar los datos para identificar causalidad u otras correlaciones? Por ejemplo, factores educativos como oferta y participación en STEM, ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, acceso a apoyo económico, participación en asuntos públicos informales, trabajo remunerado, etcétera. Yo no sé, creo que tú podrías responder más eso, pero lo que sí le podría decir a Beatriz es que el interés en algún momento en el proyecto estuvo no tanto en desagregar más las variables, sino en desagregar la unidad de observación. Es decir, no sé por qué, por alguna razón, digamos, en el entendimiento del fenómeno, era mucho más importante desagregar espacialmente más la unidad de observación que no fuera el municipio, que propiamente las variables que le dieran sentido. No tendría, digamos, la respuesta ahora de por qué era más importante la unidad de observación que las variables, pero creo que para entender, digamos, estos fenómenos, más que el detalle, digamos, en la variable, estaba en la diferenciación, digamos, espacial de las unidades, digamos, de observación. ¿Sí? Porque aunque los municipios se comportan como heterogéneos, digamos, entre sí, ¿no? Y homogéneos en su interior, pues cuando uno, digamos, en realidad analiza, ¿no? Temas, digamos, por ejemplo, de muy específicos de feminicidio, ¿no? Pues está ubicado en lugares así como muy específicos, ¿no? Es decir, aunque se puede, digamos, observar a nivel nacional, ¿no? Hay regiones del país que están como muy claramente identificadas como ello, ¿no? Y entonces ahí se precisa más el detalle de la observación, de la unidad de observación, no tanto las variables. Pero supongo que, digamos, habrá otras variables que expliquen de mejor forma, o que lo hagan de manera mucho más detallada. Sí, yo quisiera agregar, bueno, principalmente es disponibilidad de información, no hasta donde entiendo, bueno, a lo mejor Celia ahorita va a participar, no entiendo que no hay, nosotros nos referimos a lo que hay oficialmente pues, en los censos y eso, entonces lo que pudimos. Y respecto a lo segundo, sí, nos insistían mucho en
que le diéramos de dónde estaba el valor agregado geográfico. O sea, ellos no querían saber mucho sobre los modelos econométricos, porque bueno, pues como que ahí ya lo tenían más o menos claro, bueno, tenían expertos, pero querían más bien la contribución en términos del análisis geográfico que aportaba al estudio del empoderamiento, ¿no? Y bueno, creo que a mi juicio se logró, pero bueno, adelante, Celia. Muchísimas gracias. Yo había escuchado un poco de este proyecto, pero ahora me parece súper interesante. Y tengo un poco de dudas, tal vez como a largo plazo o no sé. Em, tengo un par de dudas. ¿Con qué otras bases de datos se cruza esto? Por ejemplo, yo pensaba un poco esto último que mencionaba José Alberto. Tal vez con INEGI, con las encuestas de uso del tiempo, con los refugios donde se atiende a mujeres que son víctimas de violencia, si se cruza con las llamadas al 911, que también podría ser como un reflejo de la violencia doméstica en casa, ¿no? ¿Cómo es que se mide y con qué otras variables y qué otras bases de datos cruzaron, ¿no? Un poco para ver, o sea, como para seguir de dónde, ¿no? Como de dónde es que justamente fueron construyendo estos indicadores. Y por otro lado, se me ocurría un poco, no sé si me confundí, ¿no? Como partir em, de esta diferencia entre trabajo como work y empleo como labor, ¿no? O sea, como justamente porque muchas veces esta diferencia entre el empleo remunerado y el trabajo en casa como no es claro, ¿no? O también justamente estoy haciendo justo un artículo para, ¿no? Entre esa diferencia y la propia percepción de las mujeres. A qué sí es un empleo y qué es más bien un trabajo por obligación, que claro, todo tiene que ver con estas mandatos de género, roles sociales, pero me parecería como importante ver esta delgada línea, tal vez en esos mapas también, ¿no? O sea, cómo aparece, si aparece como más, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. Como cuando lo desmenuzas, se me fue, ¿no? O sea, si aparece también o no, como esta autopercepción, que si es trabajo, que no es trabajo, si se hace una, ¿no? Como esa diferencia cuando es remunerado, o dentro de la propia casa, si hay dentro de este trabajo unos que son remunerados y otros que no. Entonces, un poco para esta como que me encantó cuando elegiste, Juan Manuel, este uso correcto del lenguaje, ¿no? Porque algo también que se apela justamente desde la perspectiva de género es a una inclusión, que me parece que está muy bien logrado, pero igual pues, se podrían tal vez afinar como ciertas cosas, y me pareció súper interesante. Y también otra cosa, no sé si para esto se haya considerado a las geógrafas feministas que también hablan, ¿no? Como de esta parte del espacio, como, o sea, que percibimos el espacio de una manera distinta, o no sé si sea de otra cosa más después, ¿no? Hay unas investigaciones súper interesantes de geógrafas, de filósofas, ¿no? Que justamente parten de que el espacio se construye desde hombres para hombres, ¿no? Entonces ahora hay como toda una corriente de la geografía que plantea justo una manera, ¿no? Un poco me parece que este proyecto abona eso, ¿no? Cómo usamos el espacio y cómo nos ubicamos también, o sea, qué lugares sí podemos entrar y qué lugares no, o sea, y de ahí también por qué hay unos estados con mayor índices de violencia que otros, ¿no? Entonces, mayor educación formal que otros, mayor violencia, mayor ingreso al empleo formal. Entonces, bueno, creo que son muchas cosas que me encantaría seguir discutiendo. Sí. No, está buenísimo. Yo nomás tengo dos comentarios cortitos. Empiezo por lo último que preguntabas. Acá está incluido trabajo remunerado. Es decir, un poco la idea salió de hacer, digamos, esta diferenciación, de comparar hombres y mujeres como trabajo remunerado. Entonces ves que a nivel nacional el 85% de los hombres, digamos, tienen un trabajo remunerado y solo el 35% de las mujeres, ¿no? Y, digamos, el potencial económico que tiene el país, ¿no? De poder, digamos, incrementar la participación laboral remunerada de las mujeres, ¿no? Y, digamos, eso generar mayor riqueza y bienestar.
Claro que tiene la gran implicación de que el trabajo remunerado de las mujeres tiene, digamos, como carga el trabajo no remunerado que normalmente se le asigna, ¿no? Entonces, este tema, digamos, de poder incorporar el sistema de cuidados, ¿no? Es decir, de los elementos que no solo por ser mujer, sino que el entorno, ¿no? Te permite, digamos, o no, un poco poder contar o recargarte en un sistema, ¿no? De cuidados que te permite dejar a tus hijos ahí y entonces moverte, digamos, a trabajar, ¿no? La idea del modelo en estos niveles de datos, digamos, de la persona, de la mujer, del entorno familiar y del contexto, del ambiente, digamos, ¿no? De tu comunidad, ¿no? Tiene que ver con, de alguna manera, ver, digamos, qué tanto ese, es que iba a decir lastre, pero está mal dicho, pero digamos, esa carga extra, ¿no? De lo que implica incorporarte al mercado laboral porque tienes una serie de otros trabajos y otras responsabilidades que no están en ese sentido, ¿no? Creo que, pero digamos, la diferencia en este caso es únicamente eso, lo remunerado. Y con respecto a lo que decías de otras variables, creo que un poco lo que sigue es que esto se abra a otras geografías, a otras maneras, digamos, de entender el fenómeno, ¿no? Es decir, esto que tú dices de, por ejemplo, cómo se construye el espacio, ¿no? La percepción, digamos, que hay de cierta infraestructura mucho más masculina que femenina, ¿no? Creo yo que es el tipo de cosas que se pueden incorporar, que de principio no estaban pensadas porque digamos, esta propuesta de ONU Mujeres está más basada en un enfoque de análisis espacial y geoespacial del entendimiento, ¿no? No de otras geografías de cómo entender los problemas de género, ¿no? Pero yo soy un convencido de que en realidad este tipo de chunches, ¿no? Porque además existen aquí y existen allá, ¿no? Pues son un poco lo que podría, digamos, empezar a ayudarte y a tener como una nueva idea de por dónde, digamos, entrar, ¿no? Y ya es porque probablemente la que más se acuerde de qué otras variables es Carmina, porque con Carmina hicimos pruebas y pruebas y pruebas y pruebas y pruebas, pero digamos al final quedó más o menos todo el mundo conforme con un modelito que explicaba, digamos, más o menos el tema que queríamos. Y se quedó otro en el camino, que era un modelo de feminicidios, que ahí empezamos a hacer. Sí, también. Como que ya no hallamos mucho eco allá en el centro, pero nosotros dentro de Centrus hicimos, Carmina, bueno, estaba ahí en el campo de batalla haciendo el modelo. Entonces, Sí. queda ahí tela de dónde cortar. Sí, de hecho, pues un poco, digamos, o sea, les digo, la idea de por qué decidimos entrar a esto, más allá de que yo nunca había trabajado temas de género, pero sí en plataformas, ¿no? Fue que le propusimos a la gente de ONU Mujeres, ¿no? Pues que la alianza fuera mucho más allá de solamente esta intervención, ¿no? Entonces, pues ahora, digamos, el ya incorporar a INEGI oficialmente, ¿no? El trasladar, digamos, la herramienta allá, se nos quedó pendiente, y José Alberto sabe, pues una especie de acercamiento mucho más formal con la gente de ONU Mujeres, porque además en la propia universidad el tema de género es un referente importante, ¿no? Digamos, hay un par de investigadoras que están en la universidad que forman parte del consejo de este centro, ¿no? Entonces, digamos, hay como elementos que podrían acercarnos mucho más, ¿no? Más allá de estas cosas así como muy puntuales, ¿no? Muy bien, pues no sé si tienen algún comentario más, pero bueno, como se darán cuenta, estos seminarios pues necesariamente son como bote de tamales, porque con distintos enfoques, temas y disciplinas, entonces pues supongo que irán tomando más forma, más, no sé, eso tenemos que irlo pensando o haciendo a futuro, pero pues muchas gracias No, por en mi caso no, yo creo que a la que sigue les voy a hablar de otro tema completamente distinto a género. Entonces, no, yo sí voy a seguir aportando de chile, mole y pozole. Pues sí, O sea, tú en ti mismo eres un bote de tamales, Juan. Yo en mí mismo soy un bote de tamales, sí, sí, sí. Sí, porque justo yo dije, pues ahora lo que sigue es que les empecemos a platicar ahora de lo que estamos haciendo o sobre COVID, ¿no? O de lo que estamos haciendo sobre drones. Entonces, vean, o sea, ¿no? Sí, yo creo que esa es nuestra gran fortaleza y nuestro gran reto en el centro, es como o sea, tenemos de todo y hacemos de todo, pero es cómo lo cohesionamos y apuntamos estratégicamente hacia ciertas cosas que queremos. O sea, estamos hablando desde vincularnos con el Congreso hasta haciendo geoportales de género. Entonces, sí necesitamos una cohesión. Creo que vamos bien, creo que es natural que eso estemos haciendo y poco a poco se irán asentando las cosas. Nosotros, bueno, ya en el centro llevamos un rato
conociéndonos así, pero los que no están de tiempo completo en Centrus, pues también es importante escucharlos para vincularnos hacia afuera, para que vayan aportando y que también si tienen tips de cómo orientar nuestra mente dispersa hacia miles de temas, pues también serán bienvenidas las reflexiones. Entonces yo les pediría que prendieran sus cámaras si es posible para que tomemos una foto, y también quiero preguntarles si podemos colgar esta grabación en el blog del Centrus para, pues para quien no pudo asistir y le interese. ¿Les parece bien? Yo creo que la voy a cortar en 4 para que pues tenga más punch. Entonces, pues eso haremos si están